Hola, hola, bienvenidos a este que es su programa, El Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de la deuda externa de la República Dominicana y de los G7, que hay muchas informaciones desconfiadas en las redes y que la persona no tiene idea de lo que pasa con la deuda dominicana, cómo se maneja la deuda en Wall Street. La deuda no es en valor absoluto, es en valor comparativo. Por eso usted tiene que saber quién le miente y quién sabe de los mercados. Vamos a ver la parte de la geopolítica también. ¿Por qué el presidente Trump va a continuar bombardeando y atacando el socialismo del siglo XXI? Porque es el crimen organizado que dañaban nuestras democracias y donde Fidel Castro, que siempre fue un delincuente y un narcotraficante, exportaba a nuestra democracia el terrorismo de Estado y la desestabilización de los gobiernos democráticos. Todos esos temas y muchos más. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Seguimos, señor. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, queremos darle las gracias a la UAPA, a la Academia, la Universidad Abierta para Adultos, que tiene un diplomado para todo el territorio de Estados Unidos en bolsa de valores, para que usted se convierta en un profesional trader, para que usted aprenda realmente a entrar y salir de la bolsa con un mínimo riesgo. Y lo más importante, para que usted sepa cuándo no entrar a la bolsa. Ahí lo vamos a enseñar a comprar derivados, opciones, cover call, a rentar sus acciones. Este diplomado es una modalidad virtual. Tiene un costo en Estados Unidos y en Europa de más de $30,000 por participante. Y la UAPA lo está ofreciendo en $2,500 por participante, modalidad virtual en agosto de este año. Amplíenlo, señor director, para que veamos parte del contenido de este gran diplomado. Es el más completo de toda Latinoamérica y el Caribe. Fíjese que aquí hay universidades que dan diplomado y es el 10% del contenido de este diplomado. El 10% del contenido. Ninguno enseñan opciones ni derivados. Ninguno enseñan cómo se compran las acciones ni cómo se hace, bajo cuál estrategia usted compra opciones. Por eso la importancia de este diplomado. Política monetaria, cómo impacta eso a las bolsas, a las acciones. Geopolítica, bonos soberanos, análisis fundamental. Compra y venta de acciones en la bolsa, el mercado de divisas, Forex, compra de derivados, comprar un derivado de una acción para rentar sus acciones, cover call, análisis técnico para determinar entrada y salida de la bolsa, Japanese Candlestick, lectura de la gráfica y comprensión de la radiografía del mercado, interpretación de la gráfica para determinar quién está en control. Lo vamos a enseñar también a elegir el broker ideal y cómo usted coloca sus acciones en la bolsa. Esto es en la UAPA, modalidad virtual, horario de 7 a 10 de la mañana en agosto. Son 64 horas que usted va a estar con nosotros. Son 3 pagos de inversión de $625 por participante. Llámenos al 809-724-02 extensión 255, 352 y 365. O llámenos al WhatsApp 829-423-9979. Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Muchas gracias de nuevo a la Academia por entrar al ciclo mundial de la Bolsa de Valores. Miren, dicho esto, el Dow Jones colapsa esta semana. Ustedes saben que la bolsa, el combustible de la bolsa son las noticias. Así como usted le echa gasolina a su vehículo para poder moverlo o a su planta eléctrica y que usted conecta una batería a un inversor, la bolsa necesita combustible. Y ese combustible son las noticias, buenas o malas. La diferencia entre una y otra es que las noticias buenas no duran más de una semana en la bolsa. Las noticias malas pueden perdurar por meses y muchas veces años. O sea que es muy importante que aprendamos a interpretar las noticias, buenas o malas, Entonces la parte geopolítica, las guerras, eventos naturales, secuestro de un primer ministro, asesinato de alguien importante de los gobiernos en cualquiera de nuestros pueblos,
que tenga incidencia en la bolsa va a impactar Wall Street. Cualquier decisión que tome un banco central poderoso de los G7 o de los G20 que vaya a afectar la economía en ese momento, también va a afectar la bolsa. El presidente Trump inicia un bombardeo fuerte contra Irán y eso dispara el crudo del petróleo, que lo habíamos dicho, que había hecho una corrección, pero entonces colapsa Wall Street. Es muy importante que se entienda la correlación negativa de uno y con el otro. Y usted puede decir, bueno, ingeniero, pero ¿por qué es esto? Muy simple, porque las acciones son rentas variables. Y renta variable quiere decir que cambian, que fluctúan el precio. No es un instrumento de renta fija, como un bono soberano o un bono corporativo, que a usted le pagan una tasa de interés anual y la capitalizan o mensual, o cada 6 meses, o cada 2 meses, o cada 3 meses, o cada 4 meses, cualquiera sea el acuerdo que el banco o la corporación hagan, pero siempre va a ser anual, que se va a capitalizar su tasa de interés con su capital. Entonces, las acciones no. Las acciones usted gana dinero cuando ellas suben de precio, pero también usted gana cuando ellas bajan de precio, porque para eso son los derivados, para usted protegerse contra una caída de la bolsa. Eso es parte de lo que enseñamos en los diplomados. Entonces, el Dow Jones, la semana pasada, señor director, esa es la número 2, alcanzó los 52.900 puntos, ahí lo veíamos, con una divergencia total y absoluta, subiendo, explotando en Wall Street. Y habíamos advertido que cuando hay una diferencia y hay una divergencia entre el indicador que está abajo, fíjese esa línea amarilla que está y la línea amarilla de arriba está subiendo, cuando hay una diferencia y esa divergencia se pronuncia, el indicador siempre gana. Entonces, cualquier noticia que impacte a la bolsa, colapsa la bolsa. Lo hemos dicho eso muchas veces aquí. O sea que el indicador nos dice a nosotros, hay un problema y tenemos entonces que prepararnos para ese problema. Esa es la número 3, señor director. Y vamos a ver cómo cierra la bolsa. Ahí los vemos. Fíjese que cerró en 52.900 la semana pasada. Amplíelo, señor director. Bajó a 400 puntos y pico. Y de 52.900 bajó a 52.146. O sea que baja casi 800 puntos. Fíjese que está colapsando. Acércala un poquitico más, señor director, porque debe de alcanzar el 23% del Fibonacci. Está supuesto a alcanzar 51.338, no 52.146, o sea, 51.000 puntos. Debe de continuar bajando porque los profesionales casi siempre esperan que colapse la bolsa a un 23%. Si colapsa el 23% y no sostiene el 23%, la siguiente parada será 38%, y ese 38% es equivalente a 50.143 puntos. Si sostiene eso, entonces la bolsa habrá colapsado un 38%. Hasta ahora es un 23% nada más, porque no ha tocado el 23%. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si usted va a comprar acciones, nosotros le recomendamos que no las compre ahora, porque el Dow Jones puede continuar bajando hasta 51.338. Y si usted compra ahora, sus acciones van a seguir bajando. Usted tiene que esperar que haga la corrección completa del 23%. Porque si usted compra antes de, entonces está especulando. Por eso la importancia de tener la radiografía de la bolsa para usted saber lo que va a pasar con la economía mundial. Entonces, si colapsamos 38, va a alcanzar los 50.143 puntos. Si colapsa más del 38%, que sería el 50%, alcanzaríamos los 49.176. El 61%, 48.200. Y el 78% sería entonces 43.000. Y el 100% sería 48.000, 46.000 y 45.000 puntos. Ya eso determinaría un colapso muy fuerte y prolongado, lo cual significaría para las empresas y para los gobiernos dejar de recibir dinero en ingresos, porque las acciones habrán colapsado, las empresas perderán dinero y ellos cortan por las nóminas. Millones de empleados irán para la calle, incluyendo la República Dominicana. Entonces, fíjese que el presidente Trump inicia un bombardeo, colapsa Wall Street, pero ese es un mercado nada más. Y el mercado de futuro, entonces, como el crudo de petróleo, que nosotros le habíamos dicho,
que iba a colapsar el 100% del Fibonacci, y efectivamente colapsó, pero cuando el presidente inicia y reinicia el ataque contra Irán, el crudo explota y alcanza prácticamente $12 más. Esa es la número 4, señor director, para que veamos el crudo de petróleo. Cuando le hicimos el análisis, mira, ahí lo vemos colapsando con el Fibonacci prácticamente un 100%, y de $119 que estaba, tocó los $69 el barril. Y le dijimos que iba a alcanzar prácticamente los $65 el barril. El presidente Trump reinicia el ataque, el bombardeo contra Irán, y efectivamente, acérquelo, señor director, a la siguiente gráfica, la número 5, para que veamos el comportamiento del crudo de petróleo. Esa es la 4, póngame la 5, señor director, ahora, para que usted vea cómo explota el crudo de petróleo. Alcanzó exactamente $67, bordeando los $65 que habíamos pronosticado del Fibonacci, la corrección completa y total de casi $120 a $67, una locura. Pero le decíamos que a partir de ahí había que prepararse porque hay mucha demanda en ese punto, pero esa demanda se aceleró con el bombardeo del estrecho de Hormuz e Irán de nuevo, porque las noticias negativas. ¿Y qué tiene Irán? Petróleo. ¿Qué se negocia en el estrecho de Hormuz? Petróleo. Entonces el petróleo es un mercado de futuro. Las acciones, que es un mercado de rentas variables, colapsaron, pero no así el mercado de futuro. ¿Y por qué? Porque huele a una correlación negativa uno y otro. Cuando uno sube, otro baja y viceversa. Porque los profesionales saben que una noticia negativa que afecta a las acciones va a ser conveniente para el mercado de futuro. Porque usted tiene que comprar crudo de petróleo, porque esa energía hay que comprarla sí o sí, la gasolina hay que comprarla sí o sí, la transportación es con gasolina y con gas, y las empresas tienen que transportar sus productos. Entonces, automáticamente sube y explota el crudo de petróleo. O sea que esa decisión de la administración Trump de reiniciar el bombardeo con Irán explota los mercados de futuro. Por eso es muy importante conocer las informaciones. Colóqueme la número 5, señor director, para que veamos el crudo de petróleo hoy, qué está pasando. Ahí los vemos que alcanzó los $82 el barril. Fíjese, tocó los 67, $65 efectivamente. Corrigió el 100% del Fibonacci. Crudo explota y sube a $82 el barril. Trump inicia bombardeo a Irán. Entonces, fíjense cómo la misma noticia es buena para el crudo de petróleo, porque el mercado de futuro, materias primas, que es imposible la vida sin ello. Sin embargo, usted no está obligado a comprar acciones de una empresa. Pero eso cuesta empleo, porque si colapsa Wall Street, las corporaciones cortan por las nóminas y el gobierno dominicano dejará de percibir dinero en el pago de ingresos, de recibir impuestos. Entonces tiene menos dinero disponible para obras sociales. Producto de esa sola determinación del presidente Trump de bombardear. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que por cada dólar que sube el crudo de petróleo, el gobierno pierde $50 millones, pero ha subido de 67 a 82. Entonces, mucho dinero. Estamos hablando de 67, 72, 82. Más de $15 ha subido. Entonces, ¿cuánto está perdiendo el gobierno? Un dineral. Por eso es que el gobierno necesita profesionales que le den la información. Yo no estoy en desacuerdo que usted pertenezca a organizaciones que le den asesoría al gobierno. Yo no estoy en desacuerdo de eso. Ahora, lo que yo estoy en desacuerdo es cuando por posiciones políticas usted pone una persona analfabeto en esa posición, que lo que va es a cobrar un cheque. Este es el programa más importante de todo el territorio nacional. Lo hemos dicho. Así como hay programas que dicen de la capital, que sin lugar a duda el mejor programa, no hay otro programa que pueda competir con este. Del área económica, financiera ni bursátil, porque este es el único en bolsa que hay. Modestamente, o con ella incluida. Porque la gente percibe, el pueblo percibe que los mejores programas son de la capital, falso de toda falsedad. Este es el mejor programa de todo el territorio nacional, porque no hay otro de bolsa. Aquí anticipamos lo que va a pasar. Entonces, esos comunicadores de la capital, bocinas, que le pagan
para hablar de la deuda externa y que desconocen cómo funcionan los mercados, son analfabetos en el tema, ¿eh? Lo que están es desinformando. No todo el que tiene un micrófono informa. Por eso usted tiene que saber de quién escucha las informaciones. Esto no es que Luis Fernando García sabe más que nadie, no, ese no es el punto. Es que si usted no sabe de bolsa, absténgase de hablar de economía, porque lo hemos dicho muchas veces, porque usted va a quedar mal parado. Y eso incluye a los políticos, a muchos políticos y a muchos funcionarios que hablan disparates en los medios de comunicación sin saber cómo funciona esto. No saben ni un carajo de mercado. Ellos creen que Wall Street es un casino. Como que usted va a un restaurante, a un hotel y se mete al casino. O el mundo se controla desde un casino. Estados Unidos va a controlar el mundo desde Wall Street, que es un casino. Pero por Dios, use el sentido común. Pues lo hemos dicho muchas veces, que no todo el que tiene un título universitario, y yo no estoy en desacuerdo con eso, yo tengo el mío, yo tengo varios, es inteligente, pero usted necesita la inteligencia emocional, que muchas personas y muchos profesionales no la tienen. Hay una inteligencia que usted tiene que tenerla, y que el fanatismo no debe de llevarlo a usted a ser ignorante y a hablar disparate en los medios de comunicación. Colóqueme, señor director, la número 6, para que veamos la deuda externa de la República Dominicana en el 2020. Para que estemos claros en esto, la deuda externa no se mide en valor absoluto. Ahí lo tenemos, mire aquí. La deuda pública consolidada de la República Dominicana cerró en el año 2020 en 69.2% del Producto Interno Bruto. 69.2%, eso no lo digo yo. Pregúntele a Google, porque usted habla mucho de Google, pregúntele a Google, a la inteligencia artificial, cuál era la deuda externa de la República Dominicana en el 2020. Dice aquí, otras mediciones del periodo, dependiendo de si se evalúan el cierre de mes o metodologías de centro de investigación como el CREES, sitúan el indicador entre el 69.4 y el 71.5 del PIB. O sea que la deuda externa de la República Dominicana posiblemente haya alcanzado el 71.5% del PIB. Esos eran los rangos, 69.4 y 71.5 en el 2020. La deuda no se mide por la cantidad de préstamos. Por eso cuando escuchamos a comunicadores hablando disparates de que este es el gobierno que más se endeuda, y a mí no me importa este gobierno, porque yo no trabajo para el gobierno. Y cuando trabaje para el gobierno, se lo voy a hacer saber, porque me tienen que pagar por mi asesoría profesional en bolsa. No para que yo sea bocina del gobierno, porque una vez quisieron eso. Y la respuesta mía fue: yo no cojo cuarto. Para que estemos claros en eso. Entonces esos comunicadores que les gustan hablar disparate de los préstamos, van a quedar mal parados ahora. Porque no son los préstamos el problema. El problema no es lo que usted debe. El problema es cuánto usted se roba como gobierno. Porque ese dinero se saca del presupuesto nacional. Y el Banco Central y Hacienda tienen que ir a la Bolsa de Valores a buscar ese dinero prestado. Entonces, cuando un político dice que este es el gobierno que me ha endeudado, ese político es un irresponsable. Porque tiene que decir que tu gobierno o que los otros gobiernos son los más ladrones. Porque Luis no tiene hermano ladrón, ni tiene cuñado ladrón hasta el día de hoy. Y si mañana lo tiene que meter preso. Y en este gobierno hay muchísimos ladrones que hay que meterlos presos y confiscarles todo. Pero ese no es el problema de la República Dominicana. No son los préstamos. Es que en este gobierno, afortunadamente, es el único gobierno que poquito ha metido preso a esos ladrones. Lo ideal fuera que lo metiera preso, le confiscara todo y le botara la llave por 200, 300 años para que no vuelvan a robar, incluyendo expresidentes que se van a los medios a hablar disparate de la deuda externa y de los préstamos. Pero la deuda no se mide en valor absoluto, se mide en valor comparativo. Colóqueme, señor director, la número 7 para que veamos la deuda externa hoy en función de las del 2020. No se mide, ahí lo tenemos. De acuerdo a los registros de informes financieros consolidados más recientes disponibles, para la República Dominicana, acérquela, señor director, la deuda pública consolidada se sitúa exactamente en el 60.1 del PIB. Hoy en el 26, o sea, en el 20 era el 71.5 y 69.4.
O sea que la deuda externa de República Dominicana hoy es menor, a pesar de todos los malditos préstamos que el gobierno ha tomado. Porque no son los préstamos lo importante. Lo importante es el robo de los funcionarios ladrones. Que en los pasados 20 años hay 33% del PIB en los bolsillos de los funcionarios ladrones. Ladrones vulgares. Eso es lo que yo quiero escuchar de los políticos. Y hemos escuchado a políticos que quieren un cargo en el partido de oposición que hagan esto con los robados. Pero ¿y su jefe? ¿Nos dijo a nosotros cuándo se robaron sus funcionarios? No. Pero yo quiero que el señor director me coloque las 7.1 para que el pueblo entienda a qué nos referimos. El PIB de la G7, de los G7, de las 7 potencias más poderosas del mundo, ahí lo tenemos. G7, by Economía, Population y Debt. O sea, la economía, la cantidad de habitantes y la deuda de cada uno de los G7 hasta el 2026. Amplíela, señor director, para que veamos esa deuda donde dice National Debt, que es lo que me importa. Estados Unidos tiene una deuda de su PIB de 120.8% del PIB. Japón tiene una deuda de su PIB de 236.7% de su PIB. Alemania, que es el que menos tiene, es el más sólido de todos ellos, tiene 63.9% de su PIB. Inglaterra tiene 101.3% de su PIB. Francia, 113.1% de su PIB. Italia, 135.3% de su PIB. Y Canadá, 110.8% de su PIB. O sea, 6 países superan a República Dominicana. 7, porque República Dominicana tiene 60.1%. O sea, incluyendo Alemania, que es la más bajita, que tiene 63.9% de su PIB en deuda. O sea, para aquellos comunicadores disparatosos que se van a los programas a hablar disparate, a Wall Street no le importa cuánto usted le debe. A Wall Street lo que le importa es cuánto usted le debe en función de su PIB. Pero como estos son países desarrollados, en estos 7 países no va a aparecer un Máximo Montilla ni un Alexis Medina que esté preso por corrupción, ni tampoco el de Senasa, ni los funcionarios de los 20 años pasados que se llevaron entre las patas el 33% del PIB de la deuda externa, de que se robaron ese dinero del presupuesto nacional. Entonces, señor director, yo le mandé a usted unas por WhatsApp, quién es Alexis Montilla y quién es Máximo Montilla. Usted lo tiene por ahí para que me lo coloque y me coloque un pedacito del video del expresidente que él habla de la deuda. La deuda externa de ningún país en Wall Street se mide en valor absoluto. Pónganse a ver el ingeniero Revela para que aprendan de bolsa. Y déjense de estar hablando de disparate. Pero peor aún, Luis Abinader. el 80% de la... Pero peor aún, el 80% de la deuda que hemos tomado es para pagar la deuda que ellos contrataron en su gobierno. El 80% de la deuda que hemos tomado es para pagar y refinanciar la deuda de ellos. Ahí están los números y que se atrevan a discutirlo. Lo digo yo, presidente de turno. Ahí están los números y que se atrevan a desmentir. Nosotros lo estamos desmintiendo la oposición y esos comunicadores bocina. El 80% de todo el dinero que ha tomado el gobierno es para pagar interés y la deuda de los robados pasados. Eso es la realidad. Usted tiene, señor director, las informaciones de WhatsApp para que veamos un cortico después del video del expresidente Medina, para que veamos cuánto se llevó, de acuerdo al Ministerio Público, Alexis Medina y Máximo Montilla. Para que usted tenga una idea de dónde están los cuartos. Aparte de los pasados 20 años de los funcionarios y de este gobierno de los funcionarios ladrones que también hay. Y a mí no me importa el gobierno, yo no tengo nada que ver con el gobierno, para que estemos claros eso. Porque yo no recibo cheques del gobierno, ni me interesa tampoco. Porque de no va a decir, ay, ¿cuánto le dan al ingeniero? Para que diga, no, eso mínimo quiere decir la verdad. Por eso este es el programa más importante. Porque este es el programa en bolsa. Usted la tiene ahí, señor director, le mandé las informaciones por su WhatsApp de Alexis Montilla y Alexis Medina y Máximo Montilla. Si usted la tiene ahí, por favor, póngamela
para que veamos esas informaciones. Si no, póngame el videíto del expresidente Danilo Medina, míralo ahí. Ah, bueno, eso es cuando usted tiene una deuda, ¿cómo funciona el gobierno? La deuda de los gobiernos en Wall Street no es en valor absoluto. Dice aquí, si usted tiene una deuda de 1 millón y usted paga 50,000 pesos mensuales por esa deuda a 2 años, usted pagará 1.200.000 pesos en 2 años. Y si, o sea, usted va a pagar 200,000 de interés. Pero ¿qué pasa? Que si usted gana 100,000 pesos, eso va asumiendo que tiene un gobierno mensuales, eso es el 50% de su PIB, o sea, sus ingresos, entre paréntesis. Si al cabo de 2 años usted está pagando, óigase, el 50% de sus ingresos o de su PIB, porque usted gana 100,000, cuando usted paga esa deuda, a usted le suben su salario o sube sus ingresos de 100,000 a 200,000 y usted vuelve y se endeuda otra vez a 2 años, en vez de ser de 50,000 pesos, ya esos 50,000 pesos no es el 50% de su PIB o de sus ingresos, sino el 25% de su PIB. Porque es una deuda comparativa. Como usted gana más dinero ahora, es más fácil usted pagar la misma deuda en el mismo tiempo porque usted dobló sus ingresos. Eso es lo que pasa con la República Dominicana, que ha aumentado su PIB, ha aumentado su crecimiento. Por lo tanto, aunque tenga una mayor deuda, es comparativa en función de su PIB, no en valor absoluto. Entonces, es para que podamos ver cuál es el mito de las deudas con relación a lo que dice la oposición y a lo que andan en las redes hablando disparate. La deuda no se mide en valor absoluto, se mide en valor relativo y comparativo, en función de lo que usted produce con lo que yo debo. Cuánto yo me gano al año y cuánto yo pago, ahí está mi PIB. Ahora, si yo duplico mi salario y tengo la misma deuda y voy a pagar la misma cantidad de dinero, ya esa deuda no es el 50% de mis ingresos y de mi PIB. Ahora va a ser el 25%. Y eso es lo que pasa en la República Dominicana. Por eso la deuda externa ha bajado de 71 a 60. Porque República Dominicana produce más ingresos. Y para aquellos comunicadores que no saben lo que eso significa, la deuda en Wall Street, en los mercados, en la bolsa, se mide en valor comparativo. Porque a las calificadoras de riesgo no le importa la deuda. Porque vimos la deuda de los G7, que son las 7 potencias económicas del mundo y son las más endeudadas del mundo, además de China. O sea que eso es un disparate, lo que usted dice. Lo que importa es cuánto usted produce para saber a cuánto equivale eso en función de su PIB. En el próximo bloque, bueno, ahí tenemos, señor director, el video de Danilo Medina. Póngalo, dale audio, señor director. Esa mentira. Los números hablan. Usted no puede cambiar la naturaleza de los números. Yo dejé una deuda en 39,000 millones de dólares. Y hoy esa deuda está en 67,000 millones, medida a mayo. ¿Por qué es más? Está en 68,000 millones exactamente y es más. Dígame si 39 a 68, yo soy el que más la endeudó. Y esos recursos fueron tomados para construir este país. Sin embargo, este gobierno, si quiere hablarle mentira al país, tiene que cambiar los números. En mi gobierno se pagaban intereses por conceptos de la deuda de 161,000 millones de pesos. Y hoy el gobierno está pagando 322,000 millones, más del doble está pagando. Porque este gobierno no ha tenido ni pera en el endeudamiento porque parece que no entiende el daño que se le hace a la economía. Cuando se lleva a pagar 322,000 millones de una deuda, que son dinero que se usan para mantener el déficit fiscal del gobierno y para pagar gasto corriente. Y eso es criminal para una economía. Señor director, en WhatsApp, ¿quién es Maxi Montilla y quién es Alexis Medina? Usted lo tiene ahí, por favor, señor director, para que usted me lo ponga, si le llegó ya la información. Yo le puse 2 fotos. Juan Alexis Medina Sánchez se le acusa, ahí lo tenemos, amplíelo, señor director. Eso está en Google, Bájalo para que veamos. Maxi Montilla, el cuñado, fue acusado de liderar un entramado de contrataciones fraudulentas
sobrevaloradas y prácticas monopolíticas dentro de las empresas distribuidoras de electricidad EDE. El monto total del fraude contenido en la querella formal ascendía a más de 20.000 millones. Danilo Medina, tu cuñado, se llevó 20.000 millones en fraude. Por eso es que hay que buscar. Entonces, ese dinero, el Banco Central tuvo que irlo a buscar prestado a Wall Street a 10 años para que pagáramos 20.000 millones de pesos más que estaban, según el Ministerio Público, en los bolsillos de Máximo Montilla por el fraude. Entonces vamos a tener que pagarla 3 veces esa deuda. Y colóqueme la siguiente, señor director, de Alexis Medina. Ahí lo tenemos, 2.000 millones en efectivo devuelto al Estado, que se robó. Cuando usted devuelve dinero, fue porque usted se lo robó. 600 millones de indemnización a la EDE en el norte y de sur y 431 millones por el pago de impuestos a la Dirección de Impuestos Internos. Entonces, señor presidente, expresidente Medina, ahí está su cuñadito, la joya de su cuñado, un delincuente de acuerdo a estos datos del Ministerio Público, del fraude grandioso que fue que hizo. Por eso hoy el gobierno tiene que buscar más dinero prestado, porque si no fue del bolsillo suyo que se lo llevaron. Se lo llevaron de los cuartos del presupuesto nacional y ahora el Banco Central tiene que colocar y Hacienda ese dinero, un bono soberano de nuevo, por 20.000 millones de pesos para que el pueblo vuelva a pagarlo, para que su cuñado se los robe. Su cuñado y otros más funcionarios. Y el de Alexis Medina, señor director, ¿cuánto es la acusación de Alexis Medina? Para que el pueblo esté claro, Juan Alexis Medina Sánchez se le acusa de liderar un entramado de corrupción administrativa que estafó y defalcó al Estado Dominicano por un monto de 4.000 a 5.000 millones, equivalente a más de 68 millones de dólares entre el 2 y el 20. Entonces ya usted entiende, señor Medina, por qué el gobierno tuvo que endeudarse tanto, porque ese dinero también que está en manos de su cuñado y de su hermano, hubo que buscarlo, sacarlo, que se lo sacan del Banco Central y del presupuesto nacional. Ahora el Banco Central tuvo que ir a Wall Street, a la bolsa, donde se consigue el dinero, donde el gobierno se endeuda, a colocarlo de nuevo y a incurrir en otra deuda para pagar los intereses de Alexis Medina y de Máximo Montilla. ¿Ya usted entiende, señor Medina? Y todas esas focas que están atrás aplaudiéndolo a usted, analfabetos todos. La deuda no se mide por la cantidad de préstamos, es un valor relativo. Lo importante no son los préstamos, lo importante es el robo de los funcionarios ladrones que se roban el dinero del presupuesto y entonces hay que ir de nuevo a Wall Street a colocar un bono soberano para someter una deuda al gobierno o a cualquier gobierno que esté para pagarla 3 veces en vez de una vez. ¿Y quiénes la van a pagar? Nosotros, los contribuyentes, los que pagamos los impuestos, para que su hermanito y su cuñado estén echándose frey con aviones privados, ladrones. Y eso está ahí, eso es público, eso está en Google, eso no lo digo yo. Pregúntele a Google, la inteligencia artificial. Puede bajar con nosotros, señor director. Es para que el pueblo entienda cómo funciona la deuda y quién le miente. Para eso es este programa. Usted miente, señor Danilo Medina. Y no tiene ni idea de cómo funciona el gobierno. Usted fue presidente, yo no sé ni cómo. Y sus focas que están atrás aplaudiéndolo de lo que usted está diciendo, hablándole mentira al pueblo. No es en valor absoluto que se mide la deuda de un gobierno. Se mide en valor relativo, en función de su PIB. Siempre el valor absoluto de los siguientes gobiernos será más amplio y será más grande. Lo importante es que no es el presidente, el hermano de Luis Abinader, que se llevó ese dinero, ni el cuñado tampoco. Ya usted sí me entiende. En el próximo bloque vamos a ver a Cuba y vamos a ver algunas noticias importantes, ideas importantes del socialismo del siglo XXI y por qué la administración Trump continúa y va por Cuba, va por Nicaragua, va por la Sheinbaum, se fue Petro y se irán todos el socialismo del siglo XXI, que es el crimen organizado, que son narcotraficantes, no son políticos y que quieren llegar al poder para destruir sus economías y también con ello destruir nuestra democracia. Por eso apoyamos el bombardeo a todos esos gobiernos corruptos de narcotraficantes. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la administración Trump, la política, la geopolítica cambió, va a cambiar por 100 años. Estados Unidos se cansó de la diplomacia y con esta administración va por todos los regímenes socialistas del siglo XXI, que no son políticos, son narcotraficantes enquistados en el poder, que vienen a nuestros países con su adoctrinamiento del socialismo, destruyen nuestras instituciones,
destruyen los partidos políticos, destruyen la economía, todo lo expropian, se lo roban todo, nos hacen miserables para ellos perpetuarse en el poder. Y no quieren sacar a los pobres de la pobreza porque son los que votan por ellos. Fidel Castro era el primer narcoestado, fue Cuba con Fidel Castro a la cabeza. O sea que Fidel Castro siempre fue un delincuente, toda la vida fue un delincuente vulgar. Para que estemos claros en eso, o sea que cuando usted habla de la revolución cubana, no está hablando de un líder, está hablando de un narcotraficante. Probado eso. Si tengo que la evidencia, búsquela, que yo la tengo. De que cuando Fidel Castro mandó a asesinar al general Ochoa y al otro coronel, a la Guardia y a varios más, era porque la DEA le estaba respirando a Raúl Castro, que había negociado con Pablo Escobar Gaviria y se le daba $1 millón diarios. Y ellos lo que hacían, ¿qué es lo que hacía Fidel Castro? Que todas las organizaciones terroristas iban a Cuba, la entrenaba, y a la que no nacieron de Fidel Castro, en algo tuvo él que ver con ellos. Colóqueme, señor director, la número 8. Fidel Castro promueve la desestabilización de la democracia en el hemisferio. Dice aquí, fíjese, Cuba no fundó la FARC, la fundó Tiro Fijo en el 1959, pero a diferencia de otras guerrillas, el nacimiento de la FARC en el 64 respondió a una dinámica interna colombiana de violencia bipartidista. Ahora, ¿cuál es la inspiración ideológica y entrenamiento? Aunque las FARC nacieron en las campesinas locales, el éxito de Fidel Castro y el Che Guevara demostró a la izquierda latinoamericana que la vía armada para alcanzar el poder era posible. Una vez constituida la FARC, Cuba ofreció entrenamiento militar al fundador y doctrinario y médico en las islas a varios de sus mandos medios y políticos. O sea, los guerrilleros se entrenaban en Cuba. Colóqueme la número 9, señor director. Cuba priorizó otras guerrillas. Y dice aquí, en el mapa de las insurgencias colombianas, el compromiso de Cuba fue históricamente mucho más estrecho con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Sí fue fundado directamente en 1964 por estudiantes colombianos y becados y entrenados en La Habana. ¿Y quién era que estaba en La Habana? Fidel Castro, Cuba, el socialismo, giro histórico y de la retaguardia de la paz. Entonces, ¿qué pasa? Que Fidel Castro y Raúl Castro y Hugo Chávez eran narcotraficantes. El cartel de los soles negociaron con todas las organizaciones terroristas, con todas las organizaciones enemigos históricos de Estados Unidos. Por eso se construían en Venezuela drones bélicos para Irán. Pero Venezuela era enemigo de Estados Unidos, Irán enemigo de Estados Unidos, China es enemigo de Estados Unidos, Rusia es enemigo de Estados Unidos. Y todas las organizaciones terroristas eran enemigos de Estados Unidos. Entrenados en Cuba. Estados Unidos se cansó de la diplomacia y va por ello, está correcto. Hay que bombardearlo, no al pueblo cubano, al régimen cubano, que tiene 67 años destruyendo su pueblo y destruyendo nuestra democracia. Lamentablemente tenemos que volver a repetirlo. Gracias a Dios que nuestros muertos, sin justificar los muertos de los 12 años de Balaguer, en el 65, en el 64, ya Cuba estaba entrenando a todos los guerrilleros en su territorio. Y gracias a Dios que existió Balaguer, ahí lo vemos. Fidel Castro, Raúl, Chávez y Raúl, 3 narcotraficantes que destruyeron su pueblo. Los 3 narcotraficantes, 3 delincuentes vulgares. Entonces, hay que darle. ¿Y de qué es lo que hacen los comunistas? Robarse los cuartos. ¿Y por qué le van a decomisar ahora a Cristina Fernández de Kirchner 459 millones, 54? Esa es la número 11, señor director. Decomisan 454 millones de dólares y 111 propiedades a la ladrona Cristina Fernández. Esa es la 11, señor director. Para que los pueblos sepan qué es lo que hacen los comunistas. Robarse el dinero para ellos vivir bien y su cúpula y poner al pueblo miserable y muerto de hambre. Eso es lo que ellos hacen. La tenemos ahí, señor director, para que el pueblo sepa de quién que estamos hablando, la 11. Cristina Fernández de Kirchner, la 11 y la 12. Dígame si la tenemos ahí, señor director. Ahí la tenemos. Decomisan 454 millones y 111 propiedades a esta ladrona vulgar, a Cristina Fernández de Kirchner, enemiga de Estados Unidos, amiga de Fidel Castro, amiga de Hugo Chávez, amiga de Nicolás Maduro, amiga de Raúl Castro y amiga de todos los delincuentes narcotraficantes del socialismo del siglo XXI, de Lula, de Daniel Ortega, de Rafael Correa, de Evo Morales. Ahí lo vemos. 459 millones de dólares que desvió de fondos públicos esta ladrona
vulgar, socialista del siglo XXI. Eso es lo que son todos ellos, ladrones y narcotraficantes. Y por eso el presidente Trump, en la número 19, señor director, y ahí nos vamos, Trump lanza contundente mensaje contra el comunismo. He estado preparándome para esto. El juego ha comenzado. Gracias al presidente Trump, a todos esos gobiernos de narcotraficantes y de ladrones que quieren destruir nuestra democracia, hay que bombardearlo. Y qué bueno que el imperio vino a poner orden en su hemisferio, porque quítese eso de la cabeza, de que si este es un país soberano, somos soberanos. Las leyes, las normas, las reglas del juego, las trazan los imperios y la traza el más grande, quiera usted o no, le guste a usted o no. Y si usted está en desacuerdo con las reglas del juego, entonces ármese un ejército más poderoso desde Estados Unidos y enfréntelo. Así es que funciona el mundo, quiera usted o no. Esas son las reglas del juego. Y las reglas no las hice yo sigo las reglas. Y qué bueno que Colombia se va a unir también al escudo de las Américas junto con República Dominicana para atacar a estos narcotraficantes delincuentes que se hacen llamar socialistas del siglo XXI. Señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Rivera llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de darle las gracias por su atención y decirle, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Rivera, el poder del conocimiento regresa la próxima semana. Bye bye.